Bueno, ahora sí, damos comienzo al primer encuentro contigo, Carlos, primer encuentro del año, para repasar perspectivas de la economía y los mercados agropecuarios. Les recuerdo que la modalidad, como siempre, es las preguntas al final, en el apartado de preguntas o en el mismo chat, y las vamos a ir analizando cuando Carlos termine su exposición. Gracias, Carlos, una alegría tenerte otra vez. Adelante cuando quieras. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta primera reunión del año, ¿no es cierto? Haciendo alguna revisión de las cosas que terminamos hablando el año pasado y ver qué novedades estamos viendo en el contexto de las novedades que se han estado produciendo, tanto a nivel internacional como en el marco de la economía argentina. Y vamos a comenzar con un comentario internacional que en realidad no tenemos que pensar como una novedad, pero la semana pasada la titular del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, dijo lo que tenemos aquí en la imagen. El nuevo año va a ser más duro que el año que dejamos atrás, porque las tres principales economías, Estados Unidos, la Unión Europea y China, se están desacelerando simultáneamente. Y por primera vez en 40 años, es probable que el crecimiento de China sea igual o inferior al crecimiento mundial. Esta no es una novedad. De hecho, el año pasado, durante todo el segundo semestre, con ustedes compartíamos la visión de una economía mundial cada vez más complicada, cada vez más conflictuada también. Hoy repasaba, en realidad, después vamos a tocar un poco más, la situación de creciente tensión entre Estados Unidos y China, más allá del conflicto entre Ucrania y Rusia, que tiene implicancias en términos de los mercados de commodities, pero hoy comencé leyendo un informe que me parecía gracioso, en realidad no lo es, porque decía, el incidente del globo chino sobre Norteamérica debilitó el precio de los granos en Chicago. Parece un chiste. En realidad, la lectura que hay detrás de eso es que efectivamente los niveles de tensión entre Estados Unidos y China son crecientes. Y lo del globo es una anécdota, si se quiere, pero está expresando ese nivel creciente de conflictividad. Y algún analista entonces internacional podría decir, bueno, China es un habitual comprador de granos en Chicago a los Estados Unidos, y si los niveles de tensión se complican, no va a frenar esas compras o las va a ralentizar. Son cosas que hay que mirar. Algunos de ustedes me dirán, sí, está bien, pero China necesita comprar maíz. Si no se lo compra a Estados Unidos, se lo va a tener que comprar a Brasil o a la Argentina o a cualquier otro, por supuesto, porque es un mercado global. Pero rescatemos esto en términos introductorios, porque vamos a trasladar esto a la economía argentina, para decir que efectivamente la economía mundial está mal. Y yo tengo una lectura hipotética que he compartido con ustedes a fin del año pasado y que sigo pensando que tiene sentido, en el hecho de decir que la economía mundial está mal, pero probablemente va a estar peor dentro de 6 meses. Y que ese escenario obviamente es preocupante, visto también desde la Argentina, porque si la economía mundial no está bien, obviamente ese es un elemento adicional de problemas sobre nuestro país. Y con eso entramos a mirar el combo de elementos que tenemos arriba de la mesa en la economía argentina de cara a los próximos meses y que por supuesto es muy problemático. 4 factores, digo, muy fuertes que juegan negativamente sobre el nivel de actividad económica que cabe esperar para el país en los próximos meses. El primero es esta economía internacional complicada, por supuesto. Una economía mundial que está mal no está jugando a favor de la Argentina, ni de Brasil, ni de Chile, ni de nadie, y es un elemento que está arriba de la mesa y que va a continuar probablemente durante todo el presente año. ¿Se acuerdan que hace años atrás, cuando se hablaba de la economía argentina que andaba bien y se decía viento de cola, porque andaba bien la economía mundial y entonces la economía argentina andaba bien? Bueno, está claro que no hay viento de cola. No hay viento de cola para la economía argentina en los próximos meses, desde un escenario internacional que no mejora, que no mejora. Sobre ese contexto tenemos una sequía que es la peor de los últimos 30 años, 40 años, 20 años, cada quien tire el número que le parezca, pero en realidad está claro que la sequía ha sido durísima en amplios segmentos y regiones de la situación de la región pampeana, pero también en áreas extrapampeanas. Y que esto le quita a la circulación económica y monetaria, comercial del país, miles y miles de millones de cara a los próximos meses. No solo un impacto negativo sobre la actividad del sector agropecuario, sino sobre todas las áreas de servicios conexos,
de servicios y de producciones conexas, y este es un elemento arriba de la mesa, negativo también, por supuesto, que afecta el nivel de actividad económica del país y que lo va a afectar durante los próximos meses en función de lo que ya ocurrió. El punto C es que tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que firmamos a comienzos del año pasado, que es de hecho una política de ajuste. El gobierno argentino lo presenta como otra cosa, porque cada quien vende lo que le parece, ¿no es cierto? Y usa las palabras que le gustan, pero está claro que es una política de ajuste, porque los acreedores quieren cobrar, y cuando quieren cobrar te piden que ajustes las cuentas. Y el acuerdo con el Fondo Monetario es eso, mal que nos pese. De tal manera que hay una política de ajuste que está arriba de la mesa, que está funcionando, de alguna manera más o menos flexible, pero digamos que el gobierno argentino viene cumpliendo los puntos centrales del acuerdo con el Fondo Monetario, que expresa una política de ajuste. Y el punto cuarto, el punto D, es que todo este combo está subido arriba de un contexto preelectoral fuerte, duro, difícil. Yo particularmente hace muchos años que soy consultor de empresas, que trabajo en el segmento de asesoramiento y de pronósticos en términos económicos, y la verdad es que el nivel de incertidumbre que hoy está planteado en términos de estas elecciones, a mi juicio, y para mí particularmente, es el mayor nivel de incertidumbre desde el retorno a la democracia. Porque en realidad estamos frente a una posible fragmentación, tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos, la aparición de Milei. Todo eso genera un nivel de incertidumbre adicional, más allá de que, yo estoy hablando desde Córdoba, donde el gobernador de la provincia de Córdoba se está juntando con otros gobernadores, a ver si pueden armar un frente distinto, que se sitúe en medio de la grieta. Bueno, todo eso con las elecciones casi encima, plantean un nivel de incertidumbre que yo particularmente no había visto desde hace mucho tiempo. Y alguien dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con lo económico? Bueno, muchísimo. Cuando hay incertidumbre, los actores económicos, tanto particulares como empresarios, empiezan a tomar decisiones con más precaución. Y por supuesto que si las decisiones son con más precaución, afectan negativamente el consumo y afectan negativamente el nivel de inversión. Este es el combo que tenemos arriba de la mesa de cara a los próximos meses. Muy complicado. Si además de este combo, podríamos decirlo así, si este combo complicado estuviera actuando sobre una economía que estuviera sana, sería una cosa. Pero además este combo está planteado arriba de una economía que viene con un montón de desequilibrios que hemos analizado con ustedes muchas veces y sobre los cuales la variable más fuerte y visible es la inflación. De tal manera que es un escenario muy complicado. Con ustedes veníamos compartiendo desde el segundo semestre del año pasado la visión de que la economía argentina se estaba desacelerando. Esa desaceleración ha continuado. Todos estos factores contribuyen a una mayor desaceleración de la economía argentina a lo largo de este año, que podría situarse en un escenario abiertamente recesivo. Ojalá que no, pero esa posibilidad claramente existe. Muchas veces hemos charlado con ustedes sobre cómo el Banco Central le pide a las principales consultoras de la Argentina todos los meses un pronóstico sobre la inflación, sobre el nivel de actividad económica, sobre el dólar. Bueno, lo hizo la semana pasada y las principales consultoras de la Argentina pronostican un crecimiento, lo voy a poner así entre comillas, crecimiento de la economía este año del 0,5%. O sea, nada, absolutamente nada. Es un escenario virtualmente recesivo. Y alguien dirá, ¿puede ser distinto? No creo. Es una lectura, obviamente, complicada en muchos sectores, no solo vinculados a las cadenas agroalimentarias, sino en otros segmentos del aspecto comercial, del aspecto industrial. El hecho de que estemos en vacaciones y terminando el escenario de las vacaciones, etcétera, de alguna manera frena la lectura. Yo creo que muchos segmentos empresarios se van a encontrar en marzo con una lectura muy dura del escenario económico y de esta desaceleración en general de la economía argentina que vamos a visualizar a lo largo de todo el presente año. Ahora, aquí no hay ninguna novedad porque esto ya lo veníamos hablando desde el último trimestre del año pasado y todo indica que vamos en esta dirección. Pero pareciera en este punto haber una contradicción fuerte. Porque mientras tanto, esta imagen que tenemos aquí en la pantalla nos muestra los rendimientos financieros en la Argentina a lo largo del mes de enero.
donde tenemos un desempeño espectacular de los precios de los bonos de la deuda pública y las acciones argentinas, incluso las que cotizan en la Bolsa de Nueva York, subiendo, como se muestra ahí en la imagen, un 25%. En realidad, una suba muy por encima de otras variables en un solo mes. Y alguien dirá, bueno, pero ¿cómo cierra esto entonces? La economía argentina no está bien, puede estar peor a lo largo de este año, y eso, ¿cómo se contrapone con una visión de bonos y de acciones argentinas que desde noviembre a esta parte han estado subiendo de una manera espectacular? Alguien dirá, ¿qué pasa? Acá hay gente que se volvió loca, que no está viendo lo que está ocurriendo. Bueno, para quien de ustedes nos ha venido siguiendo estos últimos meses, en nuestras conferencias, digamos que no hay aquí una contradicción, sino que hay que separar lo que en economía llamamos el corto plazo del mediano y el largo plazo. Con ustedes veníamos charlando hace tiempo con respecto a qué estrategias podía tomar un inversor que tuviera un excedente, que pudiera inmovilizar, que no fuera un capital de trabajo de la empresa, sino que pudiera inmovilizar por 1 año y medio, 2 años, y nosotros hace tiempo que veníamos sugiriendo comprar bonos de la deuda argentina y acciones de empresas argentinas. ¿Por qué? Porque estaban a precio de remate. Si era así, también podés comprar que cuesta precio de remate porque va a seguir a precio de remate, lo cual es el negocio. Lo que pasa es que se está produciendo en la economía argentina algún cambio que no todo el mundo está visualizando en términos de cambios de la matriz productiva. Hay sectores en la economía argentina que se están desarrollando desde hace algún tiempo, con fuertes inversiones, casi todas de nivel internacional, y eso está generando un proceso de cambio que se visualiza en algunas provincias del país, sector minero, sector energético, sector de tecnologías del conocimiento, que son sectores que están avanzando, que se están desarrollando en un proceso de maduración de la inversión que vamos a empezar a ver a partir del año que viene y el subsiguiente. Y esa es la lectura que entonces a nosotros nos hacía pronosticar y promover y sugerir que quien tuviera algún excedente que pudiera inmovilizar durante 1 año y medio, 2 años, comprara bonos y acciones de la Argentina a precio de remate, pensando que se va a producir en los próximos meses un proceso de recuperación de esos precios. Como siempre hay actores, sobre todo a nivel internacional, que se avivan antes de ciertas cosas, lo cierto es que bonos y acciones argentinas han empezado a subir en el mercado desde noviembre del año pasado. De actores que están jugando algunas fichas, a que la Argentina efectivamente, más allá de todos sus problemas, tiene algún horizonte de oportunidades de negocios en algunos segmentos puntuales, como es el sector energético, como es el sector minero, como es el sector de la tecnología del conocimiento, sector turismo, etcétera, etcétera, de cara a los próximos años. Esto lo hemos charlado otras veces con ustedes, de donde esta supuesta contradicción no es tal. Es simplemente separar un corto plazo lleno de dificultades con una lectura un poquito más optimista con respecto al desempeño de la economía argentina a partir del próximo año, y nosotros decimos, gane quien gane las elecciones. Gane quien gane las elecciones, tenemos esta lectura. Quiero plantear aquí una reflexión que iba a plantearla al final, ¿no? Hay gente que se enoja cuando digo esto, la verdad. Hay gente que está tan enojada con lo que está pasando, que se enoja cuando alguien dice una cosa que parece positiva. Pero en realidad, esta es la lectura que tenemos. Más allá de toda la negatividad que está planteada sobre la foto que vemos de la economía argentina y que es real, y esto que estamos diciendo, la situación de la economía argentina va a ser peor dentro de 6 meses que en la foto de este mes. Y eso es así, inevitablemente. Pero eso no quita que tengamos en el horizonte futuro alguna serie de oportunidades en términos de negocio sobre algunos sectores productivos. Y que eso es lo que está generando que inversores en algunos lugares del mundo estén jugando algunas fichas en favor de comprar bonos y acciones argentinas, porque además la están comprando a precio de remate. Yo he dicho muchas veces, la Argentina es un país lleno de dificultades, pero la Argentina no es Tanzania. Y en ese punto, que las cotizaciones de nuestros activos estén situadas como otros países que están muy por detrás de la Argentina, siempre he dicho, era una oportunidad en términos de inversión. Ya vamos a volver sobre esto un poquito más adelante, pero aquí tenemos el riesgo país que calcula el JP Morgan y que viene bajando desde octubre. Y no es que viene bajando desde octubre porque la Argentina está mostrando señales positivas en el corto plazo. No, no las está mostrando. Todo lo contrario.
pero en realidad viene bajando desde octubre porque hay actores, decíamos recién, que están apostando a la compra de bonos argentinos, sobre todo en la bolsa de Nueva York. Y esto obviamente es lo que expresa la baja del riesgo país, porque el riesgo país no se calcula con la opinión de un periodista que dice si le gusta o no la cara del presidente, sino que en realidad es una fórmula matemática, una polinómica, que está calculada sobre el precio de los bonos. Y como el precio de los bonos argentinos viene subiendo desde octubre del año pasado, en realidad el riesgo país que calcula el JP Morgan está bajando. Sigue siendo altísimo, sigue estando en la estratosfera, y a lo mejor el mes que viene está más alto que ahora. Algunos que mira, va a seguir bajando con la incertidumbre que tenemos en los próximos meses. Acaba de haber muchos serruchos, muchos serruchos. Y lo hemos charlado con Camila en algún momento la semana pasada para decir, bueno, los bonos vienen bajando y van a seguir bajando el mes que viene y a lo mejor suben de vuelta. Porque en realidad el contexto de volatilidad y de incertidumbre que está planteado sobre el corto plazo en Argentina va a seguir generando serruchos en los próximos meses. Nuestra visión es una visión de más de largo plazo para decir que estos bonos del año que viene van a estar situados claramente en posiciones mejores. Paridades de hoy del 30%, a nuestro juicio, pueden situarse el año que viene en torno al 50%. Y eso expresa ganancias importantes. De hecho, sobre el tema de las acciones, quien compró acciones de YPF a mediados del año pasado se ganó la lotería, ¿no? Se ganó la lotería. Y entonces hay que mirar dentro de todo el combo de problemas que tenemos, donde también están apareciendo oportunidades, sobre todo planteadas en términos de inversión. Y esta imagen también acompaña esa misma lectura. Este es el ROFEC de Rosario, el mercado de futuros del dólar en Argentina. Las barras más claritas muestran las posiciones a futuro del dólar en Argentina. El peso es el mayorista, el que nos interesa mirar acá, que hoy cerró en 190 pesos, más o menos. Y las barras rojas son las mismas posiciones esta semana. Se descomprimió el dólar. ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que mejoró? Nada. Simplemente el mercado va asumiendo que este gobierno, mucho más en un contexto electoral, no está dispuesto a convalidar un golpe de mercado, un golpe devaluatorio en el mercado oficial de cambios. Lo que pase con el blue, lo que pase con el contado con liquidación es otra historia. Pero las operaciones de comercio exterior se definen en el mercado mayorista. Y por lo tanto acá hay una lectura de cuál es el recorrido que cabe esperar del tipo de cambio oficial. Algunos de ustedes dirán, y bueno, pero ¿y si se quedan sin dólares o viste que están haciendo algunas cosas? Y bueno, restringirán más las importaciones. Pondrán más trabas para operaciones de comercio exterior. Y algunos de ustedes dirán, pero eso no es bueno. Y no, claro, no es bueno, obviamente que no lo es. No estamos hablando de cosas buenas. Estamos hablando de una economía llena de problemas que tiene para los próximos meses que transitar un escenario muy complicado. Ahora, no vemos un golpe devaluatorio en el mercado oficial de cambios. Y el mercado tampoco lo ve. Y por eso la descompresión que ustedes ven en las posiciones a futuro en el ROFEX de Rosario. Ahora, el punto de referencia siempre, por supuesto, sobre las opciones en términos de inversión y sobre todo las decisiones en términos del capital de trabajo, en términos de inversiones también con algún excedente, tienen un punto de referencia sobre la inflación, ¿sí? El año pasado, cuando terminamos el año, compartíamos con ustedes esta tabla, que surgía de opiniones que recogíamos de diversas consultoras en la Argentina en relación a cuál podía ser la inflación este año. El gobierno nacional diciendo que la inflación puede ser del 60%, no se lo creen ni ellos realmente, a pesar de que el JP Morgan decía lo mismo, y la mayor parte de las opiniones situándose en algún punto en torno al 100% o el 90%. Si ustedes recuerdan, en noviembre, el ministro Massa lanzó su programa de precios justos con un objetivo muy ambicioso, que era decir que para abril la inflación se iba a situar debajo del 4%. La verdad, hoy, a esta altura de comienzo de febrero, está claro que eso es de cumplimiento imposible. La inflación del mes de enero, que oficialmente vamos a conocer la semana que viene recién, pero que la mayor parte de las consultoras está situando en algún punto entre el 5,5 o el 6%, en realidad rompen la hipótesis del ministro Massa, y por eso la semana pasada anunció una segunda etapa de los precios justos, donde anunció
un nuevo acuerdo con empresas formadoras de precios para intentar descomprimir la situación de la inflación. Va a ser muy difícil que puedan hacerlo. Yo quiero aquí compartir con ustedes la lectura que tenemos nosotros. De nuevo, pensemos en la opinión generalizada de las consultoras. La semana pasada, en este relevamiento que hace el Banco Central, el REM, como le llamamos, el promedio de las consultoras de la Argentina dijo que la inflación este año va a ser del 97%. Yo pienso que va a ser un poco menor. Yo pienso que la inflación se va a situar en algún punto entre el 70 y el 80%. Ustedes dirán, pero ¿por qué decís eso? ¿Que venís diciendo todas cosas negativas y ahora de dónde sacaste de la galera que la inflación va a bajar con respecto al año pasado? Lo que pasa es que va a bajar no por un dato positivo, sino precisamente por un dato negativo. Porque la economía argentina probablemente está en recesión este año. Y hay millones de personas que no van a recuperar su poder adquisitivo, no lo van a recuperar. Entonces, en un escenario al borde de la recesión, o abiertamente recesivo, que es el que estamos mirando, donde millones de personas no tienen ninguna chance de recuperar poder adquisitivo, es lógico pensar que hay una demanda debilitada para bienes y consumos que le va a poner un freno a la inflación. A ver, vamos a usar las palabras adecuadamente. Freno a la inflación. Decir que la inflación va a ser del 80%, es decir, ¿de qué freno estamos hablando? Es decir, lo hemos dicho irónicamente alguna vez el año pasado, que la inflación en lugar del 95% sea del 80%, es discutir si en lugar de la biosfera estamos en la estratosfera, ¿está bien? Es decir, la economía argentina no tiene ninguna chance de reducir sustancialmente la inflación a lo largo de este año. Los precios van a seguir subiendo de una manera muy importante, muy fuerte, pero probablemente a un ritmo un poco menor que el del año pasado, porque la recesión va a marcar la cancha y va a impedir procesos demasiado explosivos. Un tema lo vamos a tocar en un rato con el tema de cuestión de la carne vacuna. Pensemos, el precio de la carne vacuna subió 30% en el mercado mayorista y el ganado en pie. ¿Ese 30% se va a trasladar a los precios de la carnicería? Y lo más probable es que no, no totalmente. ¿Por qué? Porque la gente no puede convalidar esos precios. Entonces, este es el punto que tenemos que considerar en términos de por qué este pronóstico de inflación del 80%. Y vuelvo sobre algo que hemos charlado también otras veces, porque mucha gente me dice, bueno, Carlos, pero a ver, no se puede convivir con una inflación así, tiene que aparecer un plan económico que resuelva esto. Bueno, la magia no existe acá, la magia no existe. Y la verdad que esperar, digamos, un plan económico sacado de la galera que pueda resolver la inflación en la Argentina rápidamente, yo no lo veo. No lo veo ni en el oficialismo, ni en la oposición, no lo veo por ningún lado. Y pienso que una inflación, como lo hemos dicho otras veces también, que ya tiene un proceso de acumulación que lleva una década, no se puede resolver en pocos meses. Y voy a ser muy pesimista en este punto. Cuando alguien me pregunte, me dice, Carlos, ¿y vos cuándo pensás que la Argentina puede volver a tener una inflación de un dígito? No sé, pero me parece que en lo que resta de esta década, no va a ocurrir. No va a ocurrir. La Argentina va a seguir conviviendo con una inflación alta y obviamente en ese contexto tenemos que decidir nuestros negocios, decidir nuestras decisiones empresarias cotidianamente, digamos, ¿no? Ahora, con una inflación del 80%, del 90%, del 95%, o como dice el REM, del 97%, ¿cuáles son las opciones a nivel de empresa o a nivel de ahorristas, ¿no es cierto? Y con ustedes hemos compartido más de una vez, ¿no es cierto?, la lectura, sobre todo a nivel de empresarios, que una cosa es evaluar qué hacer con el capital de trabajo y otra cosa es qué hacer con un excedente que no necesito para la tarea cotidiana de la empresa. Cuando hablamos de capital de trabajo, seguimos recomendando plazo fijo, seguimos recomendando los fondos comunes de inversión transaccionales, los money market, que de alguna manera me dan velocidad para actuar. Que una empresa tenga su capital de trabajo puesto en una caja de ahorro es una locura, ¿está bien? Es una locura, es un desperdicio realmente de los recursos de la empresa. Manejarse con un money market con disponibilidad de 24 horas en un fondo común transaccional es la mejor recomendación que no le puede hacer una empresa
para que defienda su capital de trabajo de la inflación. Eso obviamente desde el punto de vista del capital de trabajo, donde seguimos haciendo esta recomendación y la vamos a seguir haciendo en los próximos meses. Y otra cosa es un excedente que la empresa no necesita en lo inmediato y que uno puede inmovilizar en el tiempo, donde seguimos recomendando bonos y acciones argentinas. No me quiero poner a hacer números ni hablar en concreto de temas puntuales. Eso en todo caso queda para después en alguna consulta. Pero digamos que seguimos pensando que hay una oportunidad mirando el mediano plazo de la economía argentina, donde vemos segmentos que están saliendo adelante en el cambio de la matriz productiva. En ese punto, seguimos viendo al gobierno argentino, y esto vale para el análisis de los próximos meses, o al menos al ministro Sergio Massa, intentando cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario, que se firmó a comienzos del año pasado. Y en ese punto, el objetivo ahora es que el déficit fiscal sea del 1,9%. El año pasado el déficit tenía que ser del 2,5%, terminó en el 2,4%. Algunos de ustedes me dirán, sí, lo cumplieron, pero estuvieron pisando números, pizarreando el balance. Sí, sí, por supuesto. Pero el Fondo Monetario va a llegar en unas semanas a la Argentina y sus técnicos van a decir que la Argentina cumplió el acuerdo durante el primer año, lo cual no es un tema menor. ¿Y van a cumplir el acuerdo del segundo año? Totalmente no. Totalmente no lo van a cumplir porque las elecciones van a generar desvíos. Van a generar desvíos. ¿Y eso va a generar sanciones de parte del Fondo Monetario en algún momento antes de fin de año? No. El Fondo Monetario va a empezar a advertir primero, che, me parece que no cierra esto, y después va a plantear que haya una revisión, va a pedir un informe después, y eso se va a trasladar a la segunda revisión anual que va a ser en febrero del año que viene. Pero cuando en febrero del año que viene se discuta si se cumplió o no cumplió, ya van a haber pasado las elecciones, ¿sí? De tal manera que para el gobierno argentino lo importante era cumplir el primer acuerdo, el primer año. Y el Fondo Monetario dentro de una semana va a decir que la Argentina lo cumplió. Y va a haber una decisión de cumplirlo en los próximos meses y probablemente de generar desvíos cuando lleguen las elecciones. Probablemente. Desvíos no tan gruesos, de tal manera que el Fondo Monetario va a cerrar un ojito, va a mirar por otro lado, que es lo que habitualmente hace en un contexto como este. Pero digamos que todo indica que Sergio Massa está dispuesto a seguir cumpliendo en líneas generales lo que está puesto en este momento. Seguir acomodando un poco el equilibrio de las cuentas fiscales, disminuir la emisión monetaria, mejorar el nivel de reserva del Banco Central, que las tasas de interés efectivas se sitúen por encima de la inflación y que el dólar oficial vaya en sintonía con la inflación. Esto no es matemática. Esto no es matemática y en los próximos meses va a haber desvíos probablemente sobre lo que está escrito acá, pero interpreto que no desvíos demasiado violentos, sino desvíos relativos que el Fondo Monetario va a ir perdonando en la medida que transcurre sobre todo el segundo semestre del presente año. Y con estos elementos empecemos a mirar los mercados agropecuarios. La situación internacional tiene obviamente también un factor de tensión, más allá de lo que ya hablamos, la visión de una desaceleración de la economía mundial, con muchos problemas, los niveles de tensión creciente entre China y los Estados Unidos. El conflicto entre Rusia y Ucrania es un tema que nos concierne, por supuesto. Yo asumo, con alguno de ustedes que lo recuerde, uno de tal vez mi mayor error de pronóstico el año pasado, cuando dije que esperaba que la guerra durara unas pocas semanas. Seguimos con esta guerra encima y probablemente va a continuar así y con mayores niveles de tensión. El dato que tenemos de algunos contactos en Ucrania es que la situación se está complicando a nivel de los sectores productivos, de donde cabe esperar más dificultades para los productores agropecuarios ucranianos en términos de poder llevar a cabo su producción de manera normal. El año pasado no fue normal, obviamente, pero hay crecientes niveles de problemas que se están acumulando. Para un productor de girasol del sur de la provincia de Buenos Aires, escuchar esto, lo voy a decir irónicamente, es casi como escuchar música, ¿puede ser? Ucrania y Rusia son los dos grandes jugadores del mercado mundial de girasol. Y los problemas van a continuar. No cabe ninguna duda que van a continuar. Con lo cual el mercado internacional va a seguir complicado a lo largo del presente año.
Para los productores argentinos de girasol, esa no deja de ser una buena noticia, de rebote de una mala noticia. Pero evidentemente que la película va para este lado. Y todo indica que el conflicto va a continuar, no cabe duda ya a esta altura que va a continuar, y que los daños son severos sobre la infraestructura productiva, sobre todo de Ucrania, y en ese punto entonces todo indica que aunque haya alguna descompresión en los próximos meses, los precios internacionales del girasol van a continuar todo el presente año por encima del precio promedio histórico. De esto no cabe ninguna duda. Y eso es, por supuesto, una oportunidad para muchos productores en provincia de Buenos Aires. Ahora, la situación de otros cultivos también obviamente hay que mirarla con atención. Ucrania y Rusia son grandes jugadores del mercado de trigo y hay un proceso de desabastecimiento sobre el mercado mundial, no tan fuerte como el del girasol, pero Ucrania es otro gran jugador del mercado del maíz. Aquí en realidad esto puede quedar compensado por otras cosas, porque todo indica, los últimos informes de Luzda están mostrando eso, que puede haber un aumento de la intención de siembra de maíz en los Estados Unidos. Todo indica que eso puede ocurrir. Y que eso puede ocurrir sobre una producción ya convalidada récord de maíz de Brasil. Alguien dirá, sí, Carlos, está bien, pero viste que en Argentina la cosa funcionó mal. Ciertamente mal, pero Brasil ha compensado tal vez parcialmente las pérdidas argentinas, y si hay un aumento de la intención de siembra en los Estados Unidos de maíz, eso puede generar un escenario de descompresión del precio internacional en algún momento de los próximos meses. La situación de la foto en Argentina es distinta, por supuesto, porque como ustedes saben, si miramos toda la Argentina, si miramos a toda la Argentina, el 70% del maíz ha sido maíz de segunda, solo el 30% ha sido maíz de primera, y ese maíz de primera en realidad salió mal en la mayor parte del país. Esto explica la lectura del gráfico, ¿no es cierto? Donde tenemos un precio del maíz muy detonado en el corto plazo, que se descomprime a mediados de año cuando aparezca el maíz de segunda. Cuando aparezca el maíz de segunda. Y este es un foco de tensión sobre muchos productores de proteína animal. En la foto, obviamente. Esta imagen es una mala imagen para un productor porcino, para un productor lácteo, para un productor ganadero que tiene un feedlot, porque está mostrando obviamente que la foto del corto plazo es una foto muy preocupante, más allá de que el precio se pueda descomprimir progresivamente a lo largo de los próximos meses. Y este es el tema de la soja. Yo acá quiero plantear otro dato positivo, me quiero poner positivo en este punto. He estado viendo algunos climatólogos, no sé los que consultan la Mutualdán que opinan de esto, digamos, pero en realidad diciendo, bueno, la Niña parece que se empieza a descomprimir un poquito, se va a hacer neutra en algún momento en los próximos meses, y tal vez, se pueda transformar en un Niño en el segundo semestre del año. Sería fantástico, ¿verdad? Que nos encontráramos con esa situación. La foto que ustedes ven en la imagen sobre la soja muestra un precio de la soja en la foto actual desorbitado. Y esto tiene que ver en realidad con todos los desequilibrios que también generó el gobierno con el dólar soja y todas las medidas que fue tomando. Hoy tenemos aceiteras y exportadores buscando soja en la región central del país frenéticamente, y como no la encuentran, la tiene que pagar a precio de pavote, que es el que estamos mirando en la imagen. Ahora, esta es una foto, no es la película, ¿está bien? Es una foto, no es la película, y es lo que muestra, obviamente, la lectura de descompresión que estamos mirando en la imagen, con precios que van a seguir siendo muy buenos, pero no los precios estratosféricos que estamos mirando en la foto de este momento, con jugadores muy importantes buscando una soja que no encuentran. Ahora, la otra foto para mirar es esta, que es la situación del trigo. Yo acá quiero rescatar algo que no sé si lo planteé en la última reunión de diciembre, pero en la charla que he tenido con algunos molinos, harineros en la región central del país, particularmente en Córdoba y en algunas zonas de Santa Fe, donde el trigo fracasó rotundamente, o directamente no se sembró, y entonces me he encontrado, recuerdo en noviembre, un empresario del centro de Córdoba diciéndome, Carlos, voy a tener que ir a buscar trigo al sur de la provincia de Buenos Aires, tengo 1000 kilómetros de flete, ¿cuánto me va a salir este trigo? El trigo que ha quedado en la Argentina está en el sur de la provincia de Buenos Aires.
Y algunos de ustedes me dirán, sí, también nos salió mal a nosotros, sí, pero hay trigo. En Santa Fe no hay, en Córdoba no hay, en Entre Ríos no hay, en parte del norte de la provincia de Buenos Aires no hay. Y la mayor parte de los molinos harineros de la Argentina están en la región central del país. O sea que van a tener que ir a buscarlo muy lejos, y eso va a tener un impacto, por supuesto, fuerte, importante, también sobre los precios, el costo de producción, etcétera, etcétera. Pero digamos que quien tiene trigo en el sur de la provincia de Buenos Aires puede sacar una tajada mirando esta imagen de cara a los próximos meses, más allá de que todo este combo de la sequía y de los problemas que se han generado sobre los sectores productivos de la Argentina nos conducen inevitablemente a mirar un gobierno argentino intervencionista sobre los mercados de cara a los próximos meses. Intervencionista sobre el maíz, intervencionista sobre el trigo, intervencionista sobre la carne vacuna, e intervencionista sobre lácteos. A mí no me cabe ninguna duda que en los próximos meses vamos a ver al gobierno argentino interviniendo sobre estos mercados, intentando evitar subas de precios que lo pongan en riesgo en términos del cálculo de la inflación y el cálculo del abastecimiento de algunos productos sensibles del mercado interno. No me cabe ninguna duda que nos vamos a encontrar con mecanismos de intervención del gobierno argentino más o menos imaginativos. Acabo de bajar, algunos de ustedes probablemente también lo hizo, digamos. El gobierno argentino va a anunciar, es decir, anuncia que va a anunciar, hoy anunció que va a anunciar un descuento del 10% para compra de carne vacuna con tarjeta de débito. Yo digo, la imaginación acá no tiene límite, pero en realidad, después la instrumentación se hace casi imposible esta cosa. Se hace prácticamente imposible. Y esto nos conduce a esta imagen, por supuesto. Con ustedes veníamos compartiendo en los últimos meses del año pasado lo que estaba ocurriendo en el mercado de la carne vacuna, donde teníamos filoteros perdiendo plata fuertemente, donde veíamos un proceso de liquidación, porque la sequía estaba generando un proceso de liquidación de parte de muchos productores que no podían sostener la carga animal por la pérdida de pasturas, etcétera, etcétera. Todo eso generaba un combo que, si ustedes recuerdan, dijimos, era muy preocupante. ¿Por qué era? Mercado interno golpeado en términos de demanda por pérdida de poder adquisitivo, precio internacional a la baja por debilidad en el comercio internacional y encima aumento de la oferta interna. Obviamente eso generaba pérdidas muy importantes en un proceso de aumento de una oferta que no tenía colocación. Pero dijimos que eso planteaba también una oportunidad. Si ustedes recuerdan, empezamos a hablar de eso en septiembre, octubre. Dijimos, acá se plantea una oportunidad, porque esto tiene un rebote. Y el rebote se produjo a lo largo de enero, como ustedes ven en el gráfico, porque además llovió. Y las lluvias frenaron el proceso de liquidación. También lo frenaron. De tal manera que hoy tenemos un precio que aumentó 30%, y la pregunta es, ¿qué porcentaje se va a trasladar al precio minorista? El 30% seguro que no, porque me queda claro con los que he hablado en algunas carnicerías que es imposible que permanezca la demanda con un aumento del 30%. Entonces el gobierno saca esta imaginativa propuesta de que va a generar descuento del 10% para compra de carne de vacuno con tarjeta de débito para los carniceros que adhieran al sistema. No creo que ninguno lo haga. Bueno, a ver, acá entramos a este terreno donde cabe esperar, digo, de cara a los próximos meses, no me cabe ninguna duda, más mecanismos de intervención sobre aquellos mercados que estén desabastecidos o que sigan generando problemas en términos de todo lo que generó también la sequía y los problemas de dificultades que se han trasladado, sobre todo y particularmente a las producciones de proteína animal, no solamente de carne vacuna, sino particularmente también en el sector lácteo, por ejemplo, donde los problemas son importantes en términos de producción y caída de la producción. Pero digamos que cabe esperar, desgraciadamente, que esto ocurra, y en términos de lo que pasó, por supuesto, con la sequía, los anuncios de la semana pasada que pusimos en nuestro informe, que se resumen aquí, las opiniones son para todos los gustos, ¿no es cierto? Quien diga que fue insuficiente, quien diga que fue generosa, quien diga que muy mezquina, quien esperaba una baja en retención a las exportaciones, una disminución del IVA, por supuesto estaba esperando algo que estaba fuera de agenda, eso no cabe ninguna duda, digamos. Lo que hay es esto, que está arriba de la mesa, que alguien podrá aprovechar o no, dependerá de la circunstancia, de la posición de cada productor en las zonas, sobre todo que han sido declaradas en emergencia. Pero digamos que no cabe esperar del gobierno argentino más que lo que está puesto aquí arriba de la mesa. En esta imagen no creo que vaya a haber propuestas adicionales en este contexto. Con eso dejo de compartir los gráficos para que empecemos a charlar un poco, pero quisiera terminar esta lectura
donde los elementos de incertidumbre son fuertes, por supuesto, desgraciadamente, con una ironía, ¿no? Porque siempre recuerdo la frase de un economista ya fallecido, que se llamaba Álvaro Alzogaray, que fue ministro y en la década del 60 una vez se le ocurrió decir en un programa de televisión que había que pasar el invierno. Las cosas estaban mal, entonces él dijo hay que pasar el invierno, las cosas van a mejorar después. Bueno, de la lectura de lo que hemos charlado acá, la conclusión sería que hay que pasar las 4 estaciones en realidad. Porque la visión de una economía muy golpeada, que va a seguir muy golpeada a lo largo de todo este año, a mi juicio es inevitable. Eso no significa que uno no tenga una visión un poco más optimista sobre el desempeño de la economía argentina a partir del 2024. Yo sinceramente la tengo, aunque algunos se enojen al escuchar esto. Y en ese punto creo que vale la pena pensar nuestras decisiones de inversión, nuestras decisiones empresarias e incluso también las decisiones personales. Bueno, Camila, con eso yo dejaría la exposición para quedar a disposición de las preguntas o las opiniones y las sugerencias que surjan. Carlos, nos encanta que tengas una visión un poquito optimista, quédate tranquilo. Bueno, Te pregunta Pablo, ¿Ucrania puede sembrar? Hasta ahora no se nota la falta de oferta concretamente en girasol. De hecho, la exportación de girasoles de Argentina parece bastante tranquila. El precio perforó los $400. sí, yo tengo la expectativa de que hay problemas. Es un poco el dato que estamos mirando. Porque la situación se está tensionando cada vez más. Esta es la información, no sé si en algún momento lo comenté, tenemos una información directa de un distribuidor de maquinaria agrícola cordobés que tiene una cadena de distribución en Ucrania. Y él nos está pasando esta información bastante preocupante de la intensificación del conflicto. Bien. Y después Pablo también te dice, ¿hasta cuándo la regulación de las importaciones puede ser la variable de ajuste para la contención del tipo de cambio? ¿Es correcto el dato que hay 10.000 millones pendientes de pago de importaciones más 2.800 millones de adelanto de exportadores? ¿Esta situación se puede estirar indefinidamente sin recurrir a una corrección significativa del tipo de cambio, todo sumado a la falta de dólares por la sequía? Bueno, mi lectura es que va a continuar así. Yo desde el punto de vista profesional, nosotros trabajamos proyectos de inversión y estamos teniendo, obviamente, de parte de algunos clientes que están desarrollando proyectos, pedidos para ver si podemos generar algunos contactos, en realidad para ver de importación de algunas máquinas en términos de proyectos. El atraso es significativo y desgraciadamente creo que sí, que la variable de ajuste va a seguir siendo el control de importaciones. Todo lo cual afecta negativamente también el tema de inflación, porque finalmente importaciones frenadas terminan jugando en contra del comportamiento de los precios en el mercado interno, ¿no? Pero creo que no cabe esperar que en lo que resta de este año el gobierno argentino convalide un golpe evaluatorio. Creo que no va a pasar. Va a priorizar seguir restringiendo importaciones. Y seguir pasando la gorra a nivel internacional, porque lo sigue haciendo, ¿no? Buscando aportes extraordinarios del swap chino, de un aporte de adelanto de las reservas del Banco de Brasil, el acuerdo con Brasil para, no para una moneda única, es un disparate, digamos, pero sí para poder hacer un acuerdo comercial que permita usar un complemento de reservas de parte de Brasil. Son cosas que están arriba de la mesa y se siguen negociando. Pero yo no percibo que el gobierno argentino pueda convalidar, vaya a convalidar desde el punto de vista político, un golpe devaluatorio en el mercado oficial de cambio. No lo veo. Creo que la variable de ajuste va a seguir siendo, entre otras, va a seguir siendo el control de importación. Con todo el costo que ello implica y las distorsiones y los problemas para amplios segmentos empresarios. 3 sobre inversiones. En el corto, ¿dólar link o plazo fijo? Te pregunto. El que pueda seguir haciendo un plazo fijo UVA creo que me parece que sigue siendo la mejor opción. Yo iría más por el plazo fijo que por el dólar link. Pero estamos hablando muy finito, ¿eh? Estamos hablando muy finito. No veo diferencias significativas. Acciones argentinas que tengan más crecimiento este año. Carlos, ¿qué acciones argentinas considera que tienen crecimiento para este año? ¿Qué actividad energética? Energía, tal vez, dice la pregunta. Perdón. Sí, las energéticas a la cabeza. Las energéticas a la cabeza.
Bien, y lo de bonos, Yo digo, el proceso de inversión que se está dando en las energéticas es espectacular. Y la verdad es que claramente están teniendo prioridad en el mercado internacional la compra de empresas energéticas argentinas, a las cuales se las ve con mucho futuro. No quiero hacer nombres, digamos, lo hacemos después en todo caso en una consulta personal. Pero creo que las energéticas van a la cabeza. En el caso de las mineras no tanto porque son multinacionales en sí mismos, ¿no? Pero el sector minero es otro que va para adelante, sin duda. ¿qué bono en particular habías dicho que lo dejabas para una consulta personal? Me mandan un mailcito y te lo reenvío. ¿Sí? Si hay que hacer algo. Perfecto. Lucas te pregunta si ves al campo como un buen sector para hacer negocios en el 23-24. Bueno, marcos regulatorios obviamente que van a seguir presentes y van a estar arriba de la mesa, pero creo que el sector va a tener sus oportunidades, sobre todo si pensamos en alguna normalización climática, ¿no? Yo veo con mucha preocupación en algunos sectores algún proceso de concentración por productores más chicos que han tenido dificultades a lo largo de estos meses, y creo que ese es un tema que va a generar incluso alguna depuración. En algunas regiones donde se pagaron alquileres que no correspondía pagar, creo que algunos contratistas van a pasar a la banquina. Y me parece que eso va a generar algún proceso adicional de concentración y tal vez también alguna oportunidad en términos de reacomodamiento de precios de los alquileres de los campos, ¿no? Creo que decíamos aquí, ¿te acordás, Camila, el año pasado, a mediados del año pasado, decíamos, no entendemos cómo se están convalidando alquileres cuando la película estaba mostrando lo que finalmente ocurrió? Porque no había que tener la bola de cristal para saber que se venía la sequía, para saber que estaba la niña, para saber que estaban todos los problemas que veníamos hablando, y decíamos, no nos cierran los números para muchos contratistas en la región pampeana con los alquileres que se convalidaron. Ojalá haya más racionalidad en la próxima campaña y nos encontremos con una posición más razonable en términos de alquileres. Los rentistas que me están escuchando se acordarán de mi abuela, pero en realidad me parece que ojalá en algún punto prevalezca también la racionalidad, ¿no? Tuvimos gente el año pasado que nos escuchó y decidió de alguna manera desencillar parte de sus alquileres pensando que estaba pagando cosas que eran incompatibles con la rentabilidad que cabía esperar, ¿no? ¿Cómo puede impactar el roleo de las operaciones de trigo en el precio del trigo nueva cosecha? Bueno, tengo muchas dudas porque creo que va a haber intervención del gobierno, claramente. Y no puedo interpretar cómo va a plantearse eso en términos del mercado. Pero me parece que la intervención del gobierno argentino en este y en otros mercados es inevitable. Va a ocurrir, indefectiblemente. Y va a condicionar el escenario, el precio lo va a distorsionar. ¿Cómo estás viendo la aplicación de un soja dólar soja 3? Es posible que ocurra. Yo he estado siempre en contra de eso, me parece un disparate, la verdad. Pero bueno, sí, pasan estas cosas. Estas cosas cuando ocurren además generan golpes a la credibilidad, generan cambios en los precios relativos que son incompatibles con otras rentabilidades y le quitan previsibilidad a otras actividades. Pensemos, el dólar soja 1 y el dólar soja 2 fueron una buena noticia, obviamente, para un productor sojero, fueron una pésima noticia para un productor ganadero, para un productor lácteo, para un productor porcino, para tantas otras actividades. Yo desearía que no ocurra, pero obviamente no descarto que vuelva a ocurrir. Y creo que es más probable que ocurra a que no ocurra, desgraciadamente. Pero todo eso no hace más que quitarle credibilidad a la política económica, ¿no? ¿Y qué lo ves en marzo o para la cosecha nueva? Depende cómo esté el manejo de las reservas del Banco Central. Porque va a depender de eso. ¿Mayor brecha cambiar este año? Veremos, te dice Alan. No me atrevo a anticiparlo. Sí, mucha volatilidad, que es la que siempre hemos dicho. Mucha volatilidad. Hoy se derrumbó el dólar blue. Y mañana puede estallar para arriba, digamos. Y en realidad, la verdad, son mercados que actúan en base a impulsos que no son estrictamente económicos. Hay variables extraeconómicas que juegan en el comportamiento del blue, que juegan en el comportamiento del control con liquidación. La incertidumbre política institucional que tenemos de cara a los próximos meses juega en favor de pensar que la brecha puede ser superior. Juega en favor de la brecha.
de la hipótesis de que la brecha puede ser superior. Pero yo, la verdad, a esta altura de este partido, en este punto, no me atrevo a hacer un pronóstico. Y Sergio te pregunta, ¿cuál es la proyección del nivel de exportaciones para 23-24? Un poco menor que el año pasado, muy probablemente, digamos. Yo veo sí una lectura de mayor crecimiento de exportaciones el año próximo, y este año va a haber menos importaciones que el año pasado. Porque lo que uno tiene que mirar en términos del análisis de las reservas es el diferencial entre las exportaciones y las importaciones. Y así como es probable que las exportaciones sean menores este año, no me cabe ninguna duda que las importaciones también van a ser menores. Por los controles que van a estar planteados y también por alguna menor demanda de importaciones en términos energéticos, que también va a estar arriba de la mesa. De tal manera que la ecuación del saldo final en la diferencia probablemente no sea muy distinta que la del año pasado. Bueno, esa era la última pregunta. Nos volvemos a ver el primer lunes de cada mes, Carlos. Muy bien, quedamos a disposición para cualquier pregunta puntual a través de ustedes, Camila, y bueno, nos veremos en la próxima. Ahí les dejo mi email para las preguntas. Muy bien. Besos a todos, gracias por su... Chao. Chau, Hasta chau. luego.